JPEG es uno de los formatos de imágenes más utilizados. Está en todas partes, en las fotos que tomamos, en los sitios web que visitamos, y suele ser nuestra opción favorita en muchas ocasiones. De hecho, es un estándar que está tan normalizado que muchos suelen pasar por alto el hecho de que en realidad es un formato de compresión de imágenes. Es decir, si comparamos una imagen original sin comprimir, su peso sería muy superior al de su versión en JPEG. Detrás de esto hay todo un proceso de ecuaciones y matemáticas muy bien pensadas que logran este increíble resultado, permitiéndonos ahorrar una gran cantidad de espacio de almacenamiento en nuestras computadoras y smartphones. Pero la diferencia en la calidad es imperceptible. ¿Cómo se logra esto? Vamos a averiguarlo en Tutos PC. Este video es traído aquí gracias a GVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. JPEG también es conocido por su abreviación JPG debido a que los sistemas operativos solían aceptar hasta 3 letras en la extensión de los archivos. Este formato hace uso de un algoritmo con el mismo nombre para comprimir las imágenes. JPEG combina un mecanismo de compresión con pérdidas junto con otros métodos semejantes a los que usan los compresores de archivos para reducir el peso de los ficheros. Al tener pérdida, si revertimos el proceso no obtendremos exactamente la imagen original, ya que parte de la información se pierde durante esa compresión. ¿Cómo es que se trata entonces de una compresión con pérdidas si casi no se aprecian diferencias? Aquí está la magia del algoritmo. Se basa en 2 limitaciones visuales del ojo humano y elimina o reduce lo que no podemos percibir con facilidad. Uno es el hecho de que somos más sensibles al cambio en la luminancia que en la crominancia. Es decir, notamos mucho más los cambios de brillo que de color. El otro es que notamos con más facilidad pequeños cambios de brillo en las zonas homogéneas que en las zonas donde la variación es grande. Vamos a ir viendo qué quiere decir todo esto y cómo el algoritmo llega a los resultados paso por paso. Lo primero es comprender los espacios de colores. En una imagen original tenemos el estándar RGB, rojo, verde y azul. Cada píxel en una imagen tiene un valor para cada uno de estos 3 colores que van desde el 0 al 255. A partir de la mezcla de estos formamos el color correspondiente de cada píxel individual. Incluso la misma iluminación se maneja con esto. La combinación de los 3 colores forman el blanco, mientras que la ausencia de ambos es el negro. Este es un modelo muy sencillo de entender, pero no es efectivo a la hora de optimizar el peso de nuestra imagen. Son 8 bits por canal. Como tenemos 3 canales, son en total 24 bits por píxel. En una resolución 4K, lo cual ya suele ser típico para las fotos en estos días, cada imagen pesaría casi 24 megas sin compresión. Si a esto le sumamos el canal alfa, el cual nos proporciona la transparencia, son 8 bits adicionales por píxel, lo cual llevaría la imagen hasta casi los 32 megas. JPEG cambia este modelo por uno más próximo a la percepción humana, el modelo ICBCR. Este también tiene 3 canales, pero maneja las cosas de manera diferente. En este caso tenemos el canal I que corresponde a la luminancia o la información de la luz. Básicamente es la imagen en escala de grises. Los otros 2 guardan la crominancia, es decir, la información del color. El canal CB y el canal CR. El primero indica cuánto azul hay en relación al brillo, y el segundo cuánto rojo hay en relación al brillo. El verde se obtiene indirectamente de la combinación de los 3 canales. Esta conversión se hace mediante una ecuación. Cada canal también maneja 8 bits y durante esta fase no hay pérdida significativa de información, incluso es un proceso reversible. Entonces, ¿por qué se cambia de un sistema a otro si en ambos hay 3 canales de 8 bits cada uno?
porque ICBCR permite jugar con las variables que se necesitan para reducir el peso de la imagen. Como dijimos anteriormente, el ojo humano es más sensible a la parte de la luminancia, por lo tanto el canal I no se toca, mientras que en los otros dos canales correspondientes al color se puede reducir información sin afectar nuestra percepción. En este punto es probable que te estés planteando, ¿cómo es que somos menos receptivos con los colores? Si los veo a todos perfectamente en cualquier imagen. Bueno, suele ser difícil comprender lo que va más allá de nuestros sentidos, pero en este caso se resuelve fácilmente con un ejemplo. Aquí tenemos la imagen de este hermoso valle al que vamos a quitarle los canales de crominancia. Aunque no tengamos los colores, el nivel de detalle que se aprecia es impresionante. Ahora, vamos a ver la misma imagen pero con los canales de crominancia y quitándole el canal I que corresponde a la información de brillo. Aquí ya se pierde una gran cantidad de detalles y muchas cosas se vuelven indistinguibles. Esto pasa porque la parte del brillo es lo que conserva mayormente los bordes y las formas bien definidas. Entonces el siguiente paso es el proceso de submuestreo, que consiste en reducir la resolución espacial de los canales de crominancia eliminando así una gran cantidad de información. Esto suele expresarse con las siguientes notaciones de 3 números. Y no, estas no son formaciones de un equipo de fútbol. El primer número corresponde a la cantidad de muestras en una fila del canal de luminancia. Nótese que siempre permanece igual. El segundo representa el número de muestras de los canales de crominancia en esa fila. Y el tercer número nos dice cómo se distribuye en la segunda fila. La notación 444 es la imagen entera sin aplicar reducción. La 422 quiere decir que por cada 4 muestras del canal I, hay 2 del canal CB y 2 del canal CR. Lo mismo para la segunda fila, es decir, las muestras cromáticas se reducen a la mitad de la resolución original. En la notación 420 también tenemos 2 muestras de CB y CR por cada 4 de I en una fila, pero el número 0 nos indica que en la segunda fila no hay muestras diferentes, sino que se repiten las mismas que la fila de arriba. Aquí nos quedaría solo un cuarto de resolución original. Luego de esta reducción, las imágenes de ambos canales de color se reescalan para coincidir con el canal I. Como resultado se elimina una gran cantidad de información redundante, y se obtiene un promedio entre píxeles vecinos que comparten los mismos valores. A esto le siguen otros procesos matemáticos bastante complejos, pero buscaremos entender más bien qué hacen en esencia y para qué. Uno es la transformación discreta de coseno, DCT por sus siglas en inglés. En esta fase se busca convertir la imagen a un lenguaje de frecuencias. En la imagen tenemos 2 tipos de frecuencias, las altas y las bajas. La frecuencia se refiere a qué tan rápido cambia el color y el brillo de un lugar a otro. Entonces, las frecuencias bajas son aquellas zonas en donde las variaciones son suaves, como un cielo azul, mientras que las frecuencias altas pueden ser las variaciones en el tronco de un árbol o un suelo en donde hay pasto o muchos detalles. Aquí entra en juego el otro fenómeno del ojo humano que el algoritmo JPEG busca explotar, el hecho de que no somos muy buenos para percibir las altas frecuencias. Una buena analogía para entender fácilmente este paso es intentar recrear una imagen dibujando la mano. El cielo azul será mucho más fácil replicar, pero cuando se trata de zonas de alta frecuencia, esas variaciones en un tronco o en el pasto posiblemente no nos vayan a salir igual. Probablemente los simplifiquemos o haremos formas más generales. Entonces, el objetivo del algoritmo es detectar los tipos de frecuencia en la imagen y simplificar o descartar las que no son tan importantes para nosotros. ¿Cómo se logra esto? Cada uno de los 3 canales o componentes de la imagen se procesan de manera independiente. Se dividen en bloques de píxeles de 8×8, 64 píxeles por bloque. Cada uno de estos píxeles tiene un valor que va del 0 al 255. A estos valores se les resta 128 para que los rangos queden en torno al 0. Por ejemplo, en el componente de luminancia el menos 128 representa el negro, y 127 el blanco, quedando el 0 en un término medio. Aquí entra en proceso una fórmula matemática compleja. Observemos estas 64 imágenes como base. La primera es completamente blanca, y como notarán las frecuencias se hacen más altas a lo largo de los ejes X e Y. Tomamos un bloque de 64 de nuestra foto o imagen. El proceso consiste en transformar nuestro bloque en una combinación lineal de estas 64 imágenes como base. Es decir, nuestro bloque se puede convertir a esta representación. O viéndolo de la manera inversa, haciendo uso de estas imágenes podemos reconstruir cada bloque de 64 píxeles, multiplicando cada imagen por un valor o constante que indicará cuántas veces se usará esa imagen para la recreación. Como resultado, cada bloque obtendrá 64 valores que indicarán cuánto se usa cada imagen de base.
Ahora ya tenemos los datos sobre las frecuencias de nuestra imagen. En la siguiente fase, la cuantificación, es donde se eliminan datos de las frecuencias que nos importan. Ya obtuvimos la tabla de constantes en la fase anterior. Aquí se usará una tabla de cuantificación con valores pequeños en la esquina superior izquierda y valores altos en la esquina inferior derecha. Cada valor de la tabla de constantes se divide por su valor correspondiente en la tabla de cuantificación y luego se redondea al número entero más cercano. Como los divisores son más altos en la esquina inferior derecha, los valores correspondientes a las altas frecuencias tienden a igualarse a cero, es decir, son eliminados. Y así es como se ahorra aún más espacio eliminando datos que nuestros ojos no pueden percibir, mientras que los valores correspondientes a las altas frecuencias son los que más se conservan. Si comparamos el antes y después de un bloque en detalle, podemos notar variaciones en el resultado final, pero en la medida adecuada no lo notaremos en la práctica. A esto le sigue la última etapa antes del guardado del archivo, la codificación entrópica. Consiste básicamente en optimizar o reducir lo mejor posible cómo se escribe la información. Este es un método de compresión sin pérdida. En mi video sobre cómo funciona la compresión de archivos en compresores como WinRAR o 7zip abarco este tema más a fondo. Como vimos luego de la cuantificación, el bloque queda representado por muchos ceros. Se recorre la tabla en zigzag comenzando en la esquina superior izquierda, donde queda la mayor cantidad de números distintos de cero. La codificación entrópica tiene dos fases. La primera, la codificación Run-Len-Encoding. En lugar de escribir cada cero individualmente, se indica cuántos ceros seguidos hay y cuál es el siguiente valor distinto de cero. Esto se combina con otra técnica. En JPEG normalmente suele ser la codificación Huffman. Resumidamente, Huffman analiza qué valores aparecen con más frecuencia para representarlos con códigos binarios cortos, y los menos comunes llevarán códigos binarios más largos. Como los valores frecuentes dominan, en promedio el resultado final queda mucho más compacto. En este punto la compresión ha finalizado y se empaqueta toda la información dentro de la estructura de archivo JPEG. Una imagen en este archivo actúa como un archivo comprimido. Cuando nosotros abrimos ese archivo, el visor de imágenes o la aplicación que estemos utilizando lo descomprime para mostrarlo en pantalla. Esto es un proceso de decodificación, y es similar a todo lo que vimos en este video, solo que aplicado a la inversa. Se lee el archivo y sus tablas. Se hace una decodificación entrópica, luego una descuantización. En lugar de dividir con la tabla de cuantización como se hizo antes, se multiplica. Se deshace de la transformación discreta de coseno y así hasta convertir el sistema ICBSR al RGB nuevamente. Como hubo una pérdida de información, los valores finales no van a ser exactamente los mismos que los de la imagen original antes de aplicarse el algoritmo JPEG. Pero como resultado tenemos una imagen casi idéntica. Y todo este proceso de decodificación se calcula en esa pequeña fracción de segundo cuando abrimos una imagen con nuestra PC o smartphone. A todo esto hay algunas curiosidades y datos sobre JPEG que son útiles conocer. Cuando utilizamos programas de manipulación de imágenes como GIMP, notarás que al exportar en JPEG tenemos varias opciones como la posibilidad de elegir el tipo de submuestreo y un medidor para elegir la calidad. Esta es una de las principales características del formato. Te interesará saber que este medidor lo que hace es aumentar o disminuir el nivel de agresividad que tendrán los divisores de la tabla de cuantificación. A mayor valor en los divisores, más coeficientes se convierten en cero y más se comprime la imagen. Pero aplicar un nivel muy alto de compresión provocará ruido e imperfecciones en la imagen. Y si hacemos zoom se notarán las cuadrículas de los bloques de 64 píxeles. Otra cosa que te interesará saber es que JPEG es muy buen formato para comprimir las típicas fotos que tomamos con la cámara, porque suelen ser imágenes con tonos continuos y muchos colores. Pero no es un formato ideal cuando se trata de otro tipo de imágenes como los gráficos vectoriales, donde se representan artefactos en los bordes. Y es que estos bordes se consideran también zonas de alta frecuencia, como pueden ser letras negras en un fondo blanco o algo como un tablero de ajedrez. Una de las limitaciones que más nos pesa de JPEG es que no soporta transparencias, a diferencia de otros formatos como PNG. Esto se debe a que hay un canal que se encarga de gestionar la parte de la transparencia, el canal alfa. JPEG fue diseñado sin incluirlo en su codificación, pero esto permitió una mayor eficiencia en la compresión. Y al fin y al cabo no es una característica necesaria para las fotos que tomamos. Espero que el video te haya resultado muy útil e interesante. Déjame un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.